Todavía días para México, tardes para Argentina. Nos da un enorme gusto concluir estos festejos del 53º aniversario de fundación del Seminario de Derecho Romano con una conferencia que habrá de dictar una joven, notable y brillante profesora que es Anabela Fachuto, a quien conocí hace varios años, cuando todavía estaba en su quehacer inicial en la Argentina con el profesor José Carlos Costa, a quien me da también mucho gusto saludar. Un placer que hoy los medios de comunicación nos permitan vincularnos. A la profesora Natalia Stringini, bienvenida. A nuestra querida profesora y amiga, en este caso desde México, Adriana López Ledesma, también bienvenida. A Marisela Cáceres y a Iliana Hernández, que son algunas de las personas que logro ver en esta pantalla. Sean todos bienvenidos. También a Germán Giarrocco, bienvenido también, profesor. Un gusto saludarles a todas y a todos. Estamos en el Seminario de Derecho Romano con algunas profesoras y profesores y con alumnos que tienen el interés de escuchar sobre esta temática que es tan relevante para entender el porqué del estudio del derecho romano y la influencia que hay de algunos, en este caso romanistas, notabilísimos en nuestra Latinoamérica. Chile tiene, por supuesto, a un gran personaje que desarrolló de alguna forma el Código Civil chileno. Me refiero a don Andrés Bello. Y hay algunos otros que también lo desarrollaron, pero particularmente hoy, en el caso de Argentina, bueno, Augusto Teixeira en el caso de Brasil, y en el caso de Argentina, a mí siempre me pareció algo muy notable que hubiese dentro del Código Civil argentino las famosas citas que el propio Vélez realizaba como notas a pie de página o bien en este estilo de las glosas que aprendimos de los glosadores como comentarios o como referencias. En una ocasión, platicando con otra queridísima colega argentina, la profesora Mirta, que además debo decirles a todos los que no lo saben, que no son argentinos, que una gran mayoría de los profesores que se ocupan del derecho civil y del derecho romano, a su vez realizan también su quehacer como abogados en el litigio. Y Mirta es una de estas personas, Mirta Álvarez, una, dije y reitero, queridísima profesora, que me hacía la referencia que en algunas ocasiones dentro de las audiencias, al citar la codificación, se hacían referencias también a los pasajes del digesto que podían estar insertos y que en algunas demandas o contestaciones de demandas que se realizaban, se citaba también al digesto. Nosotros en algunas ocasiones nos hemos atrevido, sobre todo en las últimas instancias que tienen que ver con el amparo dentro de los procesos litigiosos que tenemos, a citar algunas cuestiones de digesto, más a través de los doctrinarios que refieren precisamente al digesto en toda esta gama enorme que abarca el derecho en general, pero particularmente me estoy refiriendo al derecho civil y familiar en toda la rama que esto implica, por supuesto, al sucesorio de los contratos, etc. Pues sean bienvenidas, sean bienvenidos, un gusto recibirles en este seminario de Derecho Romano y Derechos Indígenas de la Universidad Veracruzana en México, y habré de dar el gusto de la voz a la profesora Bertalicia Ramírez, que es quien ha realizado la coordinación de este ciclo de conferencias que ha tenido un eco y una trascendencia importante y que hoy culmina la doctora Anabela Fachuto. Un gusto verla, profesora, y verla bien, además, y ojalá pronto tengamos la posibilidad de volver a vernos personalmente. Bienvenida.
Muchas gracias al doctor Cuevas Galloso por esta presentación y bueno, yo quiero significar que personalmente para mí es todo un gusto y un orgullo poder estar esta mañana transmitiendo desde el seminario a través de manera virtual por Facebook Live y decir que la conferencista, la profesora Anabela Facciuto, es una querida y entrañable amiga que ya nos unen muchos años de amistad y que es verdaderamente para mí un gusto tenerte, recibirte de manera virtual, porque presencialmente ya tuvimos la fortuna de hacerlo el año pasado aquí en los festejos, precisamente también que se celebraron en torno al 21º Congreso Latinoamericano de Derecho Romano, que se celebró aquí en la Universidad Veracruzana. Así que, pues es para mí un gusto y un enorme placer ver a el querido profesor José Carlos Costa. Profesor, un abrazo entrañable y muchas gracias. Un honor también que esté acompañándonos desde Argentina. Y para ya dar paso a escuchar a nuestra conferencista, me voy a permitir simplemente hacer lectura de algunos datos curriculares para que la audiencia pueda saber un poco más acerca de su formación. Ella es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se desempeña como asesora legal en la unidad ministro en el Ministerio de Salud de la Nación. Es profesora en el ciclo básico común y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También es profesora en la Pontificia Universidad Católica de Argentina, en la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Filosofía y Letras y Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. También se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, de la Universidad JF Kennedy, y es actualmente doctoranda en el doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. Ella es miembro de la ADRA, Asociación de Derecho Romano Argentino, de la Escuela Serviana Juris Romani y de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano. Miembro también de grupo de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también en este mismo sentido de la Universidad del Salvador. Ella, bueno, ha sido autora de múltiples artículos científicos especializados en la materia de derecho romano y bueno, pues hoy escucharemos hablar acerca de estas instituciones y esta importancia, esta impronta tan clara, definitoria en el rumbo del ámbito del derecho civil que ha sido la aportación de Vélez Sarsfield a el mundo de la ciencia jurídica. Así que pues te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes acá en Argentina y muy buenos días para allá, para México. Agradezco desde ya la compañía. Acá estamos, como te comentaba antes, comentaba a la doctora Berta Ramírez, que estamos de feriado, pero bueno, nunca perdemos la oportunidad de hablar del derecho romano. Y hago una aclaración antes de empezar. Formé parte de un seminario de investigación en el Instituto Gioja, sí, ahora no estoy llevando a cabo una investigación, pero bueno, eso lo quería mencionar porque en este momento no, ¿sí? En el Gioja sí estuvimos igual bajo el poder bajo las órdenes del pater que acá nos acompaña, que es el doctor José Carlos Costa, y que agradezco la compañía de él y también de romanistas queridos y queridas por mí. ¿M? Bueno, no voy a entretener más, voy a acompañarme la exposición. Sí, por una presentación. A ver si vamos viendo. ¿Se ve bien ahí? Sí, Calculo que sí. Bueno, entonces, en estos minutos que voy a estar con ustedes,
la idea es hablarles acerca de la influencia y el legado que Dalmacio Vélez Arfiel nos ha dejado, ha dejado a nuestro país y, por qué no, a los países limítrofes y también, digamos, a nivel global. Para esto, vamos a hablar primero, a ver si lo puedo, acá no me está dejando, a ver si lo voy a hacer más chico. Aguárdenme, ahí estamos. Vamos con la introducción entonces. Para hablar de Vélez Sarsfield, ¿sí? Y su importancia, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? El contexto histórico y por qué no la importancia que va a tener él en nuestro derecho, sobre todo en nuestro derecho privado, ¿sí? Teniendo en cuenta que él va a ser quien va a crear nuestro Código Civil de la Nación, nuestro primer Código Civil, ¿sí? Estamos en un momento en el cual, ¿sí? En el momento en el cual se va a desarrollar su labor, es una época en la cual Argentina se está, de alguna manera, organizando, ¿sí? Se está organizando como país. Entonces vamos a ver, ¿sí? La labor que va a llevar Vélez Arfiel y el producto, su obra principal, que va a ser el Código Civil argentino, que va a ser sancionado en el año 1871, no, 1869, y en 1871 va a entrar en vigencia. ¿Mm? Pero antes que seguir desarrollando, vamos a ver un poco los antecedentes de Vélez Sarsfield. Y entonces vamos a acompañarnos un poco de lo que son los datos, algunos datos biográficos. Vamos a ver, ¿sí? Que Vélez Sarsfield nace hacia el año 1800, ¿sí? En la provincia de Córdoba, en la República Argentina, en una localidad conocida como Amboy. Sus padres van a ser Dalmacio Vélez Baigorri y Rosa Sarsfield. Es más, la particularidad en cuanto a lo que tiene que ver con su vida y el contexto familiar es que a los pocos meses de nacido su padre fallece, lo cual va a hacer que su madre va a tener que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Para garantizarle una buena crianza a todos sus hijos y procurarle una excelente educación como es la que va a tener, ¿sí? Y esto lo podemos ver, ¿sí? Que hacia el año 1822 va a comenzar con el ejercicio de su profesión como abogado, ¿no? Al mismo tiempo, él va a estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Pero la idea era trasladarse a Buenos Aires, lo cual esto lo va a llevar a la práctica, ¿sí? Donde, de alguna manera, hacia el año 1823 va a hacer la solicitud para poder ser admitido, ¿sí? En el Foro de Buenos Aires. Es más, prueba de esto, lo vemos, es que hacia el año 1823 va a rendir pruebas ante la Cámara Civil, ¿no? Y a partir de ese año, en 1823, lo que vamos a observar es que Vélez Sarsfield va a ejercer su profesión durante alrededor de 50 años, ¿sí? Casi de manera ininterrumpida, casi de manera ininterrumpida. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver que va a haber momentos de su vida en la cual va a tener que exiliarse por cuestiones políticas. Va a sobresalir en cuanto a sus escritos profesionales, ¿sí? Sobre todo en materia civil y comercial. Esto igual no quiere decir, no quiere decir que no haya llevado a cabo defensas de carácter penal, ¿sí? De hecho, se nombra una defensa muy importante de Dalmacio Vélez Sarsfield, en la cual la estructura de esa defensa penal se asimila en cuanto a su riqueza con la defensa realizada por Marco Tulio Cicerón, ¿sí? En el Pro Milone, que seguramente en algún momento va a ser estudiado por quien les habla. Bien, decimos entonces que su labor profesional va a ser prácticamente ininterrumpida. Yo hablé de momentos en los cuales va a sufrir el exilio y esto va a ocurrir, ¿sí? Hacia el año 1830, que va a ser una primera oportunidad en la cual va a tener que exiliarse por motivos políticos. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Aclaro un poquito el contexto, desde la Revolución de Mayo, la independencia y demás, va a costar mucho lo que es la organización de lo que va a después conocerse como República Argentina. ¿Por qué? Porque lo que va a primar es dos posturas antagónicas.
por un lado, la posición unitaria y por otro lado, la posición federal, lo cual va a dar lugar a muchos conflictos internos, ¿sí? Y esto también se va a visualizar, lo vamos a poder observar, en lo que va a costar lograr consensuar un texto constitucional. Texto constitucional, ¿sí? Esto lo aclaro para que se entiendan allá, ¿sí? El texto constitucional que se va a consensuar va a ser el del año 1853. Pero esta constitución que va a entrar en vigencia en 1853 va a ser sin Buenos Aires. Buenos Aires recién se va a incorporar hacia el año 1860, 1861, ¿sí? En el cual va a adherir, ¿sí? Al contenido y va a hacer algunas modificaciones. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces, y la incesante labor profesional que va a llevar a cabo, yo dije que prácticamente lo hace de manera ininterrumpida. Bueno, lo interrumpe durante su exilio, sobre todo en 1830, y también en el tiempo en el cual le va a dedicar esos 5 años que le va a llevar la confección de nuestro primer Código Civil, ¿sí? Que vamos a hablar en un rato. También va a desempeñar la labor docente, ¿sí? En esto me importa destacar, ¿sí? Que va a ejercer como docente en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Tengamos en cuenta que la Universidad de Buenos Aires se fundó hacia el año 1822 y él va a ejercer como docente en una materia conocida como economía política, en la cual va a ejercer como docente durante 3 años, de 1826 a 1829. Es más, en relación con su desarrollo profesional, también vamos a ver que hacia la década del 30 se va a convertir en uno de los fundadores de la Academia de la Jurisprudencia, ¿sí? Que la va a presidir entre 1835 y 1836. Bueno, actividad política. Va a desarrollar también y va a tener mucha importancia a nivel político. Es más, en sus tiempos de ocio, ¿sí? Porque en cuanto a su biografía se habla de que era un lector, o sea, un lector, una persona que leía todo el tiempo, ¿sí? Y incluso en sus momentos de ocio se cuenta que hizo una traducción de la Eneida de Virgilio, demostrando de alguna manera su amor, su inclinación hacia los textos clásicos y el conocimiento de lo que es la lengua latina, ¿no? El lenguaje, sí, el latín. Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente, entonces, en cuanto a su actividad política, al poco tiempo de radicarse en Buenos Aires, va a adherir, como dije antes, a la facción unitaria. Va a sufrir el exilio en 1830 y en 1842 hasta el 1846. Acá no sé si ustedes escucharon hablar de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Que fue una figura, bueno, muy, ¿cómo decirlo? Cuestionada e importante también, ¿no? Muy controvertida, en la cual, claro, todo opositor de alguna manera o bien se exiliaba o era exiliado o podía ser asesinado, que esto es lo que básicamente a él le va a pasar. Se va a tener que ir a Montevideo hacia el año 1842, le van a confiscar sus bienes y va a poder retornar en 1846 con la ayuda de amigos y de clientes que le tenían mucho, mucho cariño, por decirlo de una manera. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a lograr restablecerse en nuestro país, ¿no? Sobre todo cuando en el año 1852 Rosas, ¿sí? Sea derrotado por Urquiza y ahí, bueno, va a reincorporarse a la actividad política de manera activa. Bien, vamos a lo que tiene que ver con el aporte o los aportes, algunos de los aportes y el legado jurídico. Lo que les mencioné antes en cuanto a la redacción de la Constitución, no lo había mencionado esto, Vélez también va a participar activamente en lo que es la redacción de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Influenciando de alguna manera en la organización institucional argentina. Después en lo que tiene que ver con el Código de Vélez, que vamos a dedicarle un tiempito más extenso, ¿no? El cual le va a llevar 5 años su redacción. Y de alguna manera con esta obra tan importante, la influencia que va a tener a nivel internacional, ¿sí? Sobre todo en gran parte de muchos países de Latinoamérica, ¿no? Con el legado que es el Código Civil argentino. Lo que también podemos destacar de su obra es los principios liberales, ¿no? Que en ese momento estaban en boga y que Vélez Sarsfield también los va a tener en cuenta cuando recepcione cuando haga la recopilación, la codificación argentina, ¿no? El derecho privado va a estar de alguna manera impregnado por estos principios liberales que en ese momento estaban vigentes. Bueno, ahí vamos. Disculpen ahí estamos. Se escucha bien, ¿no?
Estoy tratando de... Ahí se lío. A ver. Ahí está. Bien. Antes de hablar del Código Civil, entonces, vamos a hablar de la participación que tiene Vélez en otra ley de fondo importante en nuestro país, que es el Código de Comercio, ¿sí? Él, si bien no va a ser el autor del Código de Comercio de nuestro país, él va a participar activamente en la confección en los artículos, en la redacción de los artículos del Código de Comercio. De hecho, su influencia va a notarse en alrededor de 400 artículos del Código de Comercio que hemos tenido los argentinos durante mucho tiempo, ¿sí? Y sobre todo su influencia se va a observar en lo que tiene que ver con la materia de letras de cambio, ¿sí? Justamente el tratamiento que tenga Vélez Sarsfield o que haga de las letras de cambio va a servir como modelo en las legislaciones modernas, ¿bien? Ahora bien, este Código de Comercio también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que es un proyecto que se va a aprobar, el Código de Comercio en 1859, ¿sí? Pero no va a regir para hasta el momento como estaba organizado el país sin Buenos Aires. Cuando de alguna manera Buenos Aires se incorpora o se reincorpora a la Confederación Argentina, de alguna manera este Código de Comercio va a tener vigencia para toda la nación. Tengamos en cuenta que su Código de Comercio también va a tener una influencia significante o significativa en lo que tiene que ver con la legislación en materia comercial de Uruguay y de Paraguay. A ver. Bueno, vamos a la creación del primer Código Civil, nuestro código, que en esto, como hemos mencionado hace un rato, tiene que ver y se va a dar como culminación de todo un proceso histórico, ¿no? Vivido por nuestro país, en donde de alguna manera lo que se va a tratar mediante la redacción, la confección de nuestro Código Civil por parte de Vélez Sarsfield va a tender a unificar toda esa legislación dispersa que teníamos, ¿sí? Desde el periodo colonial, ¿no? Para de alguna manera consolidar el orden jurídico nacional, ¿sí? Como vamos a ver ahora en un rato, tenemos que tener en cuenta que el Código de Vélez fue una obra realmente significativa, ¿no? Ha sido integrado o fue compuesto por alrededor de más de 4.000 artículos, para que ustedes tengan una idea. Y bueno, muchos de los que estamos acá hemos estudiado el Código de Vélez, ¿no? Nos hemos recibido con el Código de Vélez. No quiere decir que seamos muy grandes, pero más o menos, un poquito. Bueno, nuestro código, el código de Vélez va, como lo mencioné hace un ratito, va a tener una clara inspiración europea y va a estar influenciada, ¿sí? Por los principios liberales. Va a tener en cuenta, sobre todo, códigos como códigos franceses, legislación española, ¿no? Y adaptando estos principios liberales a la realidad argentina, ¿no? Para, de alguna manera, tender a promover la paz y el desarrollo institucional. Bien, creación del código. Como mencioné hace un rato, ¿sí? El Código Civil argentino va a ser encomendado a Vélez hacia el año 1864, ¿sí? Por el presidente de aquel entonces que fue Bartolomé Mitre, ¿sí? Le va a encomendar entonces esta tarea de redactar un proyecto de Código Civil. Y esta labor se va a encomendar hacia el año 1864, ¿sí? Es más, a partir de esta fecha, ¿sí? Hasta el año 1869, Vélez va a trabajar en la elaboración de esta obra. A medida que vaya creando el contenido, delineando el contenido de la obra, va a ir remitiendo cada uno de los libros en los cuales se dividió el Código Civil. El Código Civil estaba integrado por 4 libros. Entonces, a medida que los iba confeccionando, iba remitiendo, ¿sí? Al Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa? El Poder Ejecutivo lo va a recibir este proyecto de código completo en agosto de 1869, para que ustedes más o menos se ubiquen en el tiempo. Y en el mes de septiembre, ¿sí? Va a ser aprobado. Se aprueba el código a libro cerrado. 1869, ya tenemos código, pero este código va a entrar en vigencia, ¿sí? El 1 de enero de 1871. Y que va a regir nuestros destinos, ¿sí? Con modificaciones en el tiempo, pero desde 1 de enero de 1871 hasta
de julio, perdón, 31 de julio del 2015. Más de 140 años. Bien. A lo largo de la lectura, o si hacemos una aproximación o estudiamos un poco el contenido del código de Vélez, vamos a ver, podemos observar de alguna manera que nos encontramos ante un hombre cuya filosofía, ¿sí?, se caracteriza por ser práctica, ¿sí? De alguna manera él va a vislumbrar las necesidades sociales de su época, ¿no? En un país que está en continuo cambio, ¿m? Está en continuo cambio. Y, y esto podemos resaltarlo en su obra. ¿Por qué? Porque esta característica, esta filosofía de Dalmacio Vélez Arfiel va a impregnar a la obra con cierta originalidad. Una de sus preocupaciones, ¿sí?, durante la redacción de la obra fue qué método seguir, qué método iba a seguir para la confección del código. Bien, en cuanto al método, lo que sí podemos ver, lo que podemos observar, ahora en un rato vamos a también tener en consideración las notas, ¿no?, que hace un rato mencionaron, las notas del código y su importancia. Vamos a ver que el método seguido por Vélez Arfiel, de alguna manera, él va a tomar el método, ¿sí?, se va a inspirar en la obra de Teixeira de Freitas, ¿sí?, en una obra de Teixeira de Freitas, en la cual él lo que va a hacer es, se va a posicionar en la distinción dentro del campo patrimonial entre los derechos reales y la diferencia con los derechos personales, ¿no? Como principio rector, ¿sí? Va a tomar esta metodología, diferenciar, ¿sí?, los derechos reales de los derechos personales, los derechos absolutos de lo que tiene que ver con esos derechos de carácter relativo. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en un fragmento que se atribuye a Vélez Arfiel, donde él dice lo siguiente. Yo he seguido el método tan discutido por el sabio jurisconsulto brasilero en su extensa y doctísima introducción a la recopilación de las leyes del Brasil, haciendo referencia a la influencia que tuvo esta obra, ¿no?, en el Código Civil argentino. Bien, el Código Vélez y las notas, ¿no?, tan conocidas y que en lo personal, ¿sí?, las extraño en el código actual, ¿no? O sea, salvando las distancias y viendo las características del actual código, realmente creo que las notas de Vélez nos daban un plus, ¿no?, en cuanto a la interpretación de cada uno de los artículos. Bien, las notas del codificador, si bien no integraron el texto legal, tienen un valor, han tenido y tienen un importante valor doctrinario. Entre ellas, lo que podemos hacer es diferenciarlas, ¿no? Y podemos hablar, distinguir entre concordancias, entre citas y notas. Si hablamos de concordancias, vamos a estar haciendo referencia a aquellas que se dan con el derecho romano, con las leyes de partida y con la legislación comparada. Entre ello, en esta cuestión de la legislación comparada, va a tener en cuenta el codificador, la obra de García Goyena y el proyecto de Eduardo Acevedo. Bien, ahí está, ahí está. Por otro lado encontramos las citas, ¿no? Las citas, que va a reproducir en gran parte de ellas el pensamiento de autores franceses, ¿no? Tengamos en cuenta la influencia, ¿no?, que ha tenido lo que fue el Código de Napoleón, ¿no?, para todo el movimiento codificatorio que se va a dar primero en Europa y luego en estas latitudes. Y después, por otro lado, más allá de las citas y las concordancias, encontramos las notas, las famosas notas, en donde Vélez va a exponer su pensamiento. Muchas veces estas notas se van a vincular a algunos artículos del código y van a hacer referencia a algún libro, sección, título o capítulo de la obra de Vélez, ¿sí? De hecho, podemos distinguir dentro de las notas aquellas que podemos de alguna manera encontrar o agrupar dentro de lo que se conocen como las notas iniciales, en las cuales Vélez va a explicar el método y el razonamiento que ha seguido, y en otras, las notas, lo que se llaman las notas finales, que solo son, podemos hablar de que hay autores que sostienen que encontramos a lo largo de la obra solo 3 notas finales. Por ejemplo, estas notas finales van a servir para explicar por qué quizás en determinado tema no tiene en cuenta determinada institución. Esto también lo vamos a encontrar en la obra de Vélez. Bien,
Otra característica u otra peculiaridad de la cual podemos destacar es el tratamiento de la persona humana en el Código Civil. ¿Sí? El tratamiento que va a tener respecto de la persona humana o la persona de existencia visible, como lo mencionaba en ese momento el codificador. Y esto lo podemos ver, no estoy haciendo referencia ahora a lo que es el comienzo de la existencia, que lo voy a mencionar en un rato, y que es un tema, viéndolo, bueno, acá al doctor Costa, que es un tema que realmente ha trabajado muchísimo, ¿no? Y que de alguna manera también nos ha llevado a preocuparnos por ese tema, ¿no? El comienzo de la existencia y las teorías que de alguna manera podrían haber existido en Roma, ¿no? Bien, el tratamiento de la persona humana en el Código Civil. Vamos a ver cómo es el tratamiento de la persona humana por el codificador, ¿sí? Y esto lo podemos ver en los siguientes ejemplos, ¿sí? Vamos a encontrar que va a otorgar igualdad de trato a los extranjeros, va a suprimir lo que es conocido como la muerte civil, ¿sí? Va a reducir el límite de la mayoría de edad a 22 años. ¿Sí? La legislación española hasta ese momento, ¿sí? Que nos regía, establecía la mayoría de edad a los 25. Bueno, él se va a apartar y va a tomar la mayoría de edad a los 22 años. Después también lo podemos ver en la consideración que tenga respecto de la representación brindada a los incapaces y también algo que vamos a mencionar después un poquito más detallado, que es el reconocimiento de la condición de persona desde la concepción en el seno materno, ¿no? Esto lo encontramos en los artículos 63 y 70 del Código de Vélez. Ahí. Bien. Por otro lado, el tema de Vélez, ¿no? Es importante Vélez y el tratamiento de la mujer. A ver, tratamiento de la mujer tenemos que circunscribirnos a la época, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, ¿bien? Pero sí lo que podemos mencionar es que Vélez Sarsfield va a mantener, ¿no? Dentro del código la incapacidad de la mujer casada, ¿sí? Pero va a otorgar capacidad casi plena a la mujer soltera y a la viuda, ¿no? A diferencia de gran parte de los códigos europeos de la época. Y en esto también podemos encontrar, sí, podemos encontrar una afirmación realizada por el codificador donde va a decir lo siguiente. Nosotros partimos de una observación en la historia de la humanidad, que cada paso que el hombre da hacia la civilización la mujer adelanta hacia la igualdad con el hombre. No estoy hablando de que está propugnando la igualdad, pero de alguna manera lo está visualizando, ¿no? Lo cual para la época es bastante importante, ¿no? Nos llama la atención. Bien. Por otro lado, Vélez y las costumbres, ¿no? La importancia de las costumbres. Y Vélez en la obra va a tomar muy en cuenta las costumbres en diversos aspectos. Vamos a ver que de la lectura de la obra, muchas veces los artículos van a hacer referencia a tener en cuenta las buenas costumbres, ¿no? Esto en referencia a la importancia, ¿no? A la observancia del bien común. Y esto se va a reflejar en numerosos artículos del código, que van a exigir una conducta conforme a la moral y a las buenas costumbres, ¿no? Que de alguna manera va a servir como un estándar jurídico en la persecución de la justicia, ¿no? O el que intente perseguir el cumplimiento de esa justicia. Influencia del derecho romano. Bueno, solo algunos aspectos, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar algunos aspectos que nos parecen relevantes. Bien, en esto vamos a tomar en consideración lo sostenido por Salvat, ¿sí? En donde Salvat nos va a hablar de la influencia que ha tenido el derecho romano, tanto de manera directa como de manera indirecta en nuestra legislación civil. De manera directa, ¿por qué? De manera directa porque a través del articulado de nuestro código, ¿sí? Podemos observar la inspiración en la legislación romana. Vamos a ver que utiliza directamente las fuentes romanas, donde va a citar las institutas de Gallo, el Corpus Iuris, ¿no? Distintas partes que integraron el Corpus Iuris van a ser citadas en esas famosas notas. Y también la influencia la podemos observar de manera indirecta del derecho romano en nuestro código. ¿Por qué? Porque vamos a ver si la referencia y la cita a importantes romanistas de la época, ¿no? Como Savigny, como Mainz, Zacharie, Potier, Molitor, ¿sí? Vemos una clara referenciación a el Código Civil francés, ¿no? Que tuvo también su influencia romana, y
la legislación española y el derecho patrio. Aclaro lo siguiente, esto quizás para los alumnos, ¿no? De allá de Veracruz, el derecho patrio se menciona, nosotros hablamos de derecho patrio, aquel derecho, ¿sí?, que tuvo lugar en nuestro país desde lo que es la Revolución de Mayo de 1810 hasta que entra en vigencia el Código de Vélez Arfiel. Esto es el derecho patrio, eso es lo que llamamos derecho patrio. Bien. En cuanto también a destacar, ¿no?, la influencia del derecho romano, vamos a ver que el prestigioso jurista Díaz Vialet hace una mención y dice que él lo que va a mencionar es que Vélez Arfiel hizo alrededor, en el código, en la obra de Vélez hay alrededor de 1303 citas del derecho romano, de las cuales alrededor de 800 son citas directas, ¿no? Citas directas. En relación con esto también, apoyando esta postura, Helguera va a sostener, en referencia a nuestro código, ¿sí?, y va a decir que es el más romanista, el código civil más romanista entre los modernos, por lo que podemos observar. Bien, yo dije hace un rato que iba a hablar de la concepción que va a receptar Vélez respecto de la persona humana, ¿no? Y en relación con esto voy a citar solamente algunos artículos, ¿no? Porque quizás detenernos mucho en esta temática nos llevaría una exposición entera, ¿no? Bueno, podemos observar, por ejemplo, que el artículo 30 del Código va a hablarnos de que las personas pueden ser o bien de una de existencia ideal, lo que conocemos como personas jurídicas, o de una existencia visible, ¿no? Y va a decir que, bueno, adquieren los derechos y contraen las obligaciones que este código, en los casos y por el modo y en la forma que él lo determina, ¿bien? Pero más adelante, haciendo referencia a la persona de existencia visible o persona humana, va a decir, todos los entes que presentan signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades o accidentes son personas de existencia visible. Hasta, bueno, hacemos un viaje por los artículos y vamos a llegar al artículo 63 y 70, ¿no? En cuanto al comienzo de la existencia y el reconocimiento, ¿no?, de esta persona por nacer, o también conocida como nasciturus, ¿no? Y va a decir el artículo 63, son personas por nacer las que no habiendo nacido están en el seno materno, ¿sí? Están concebidas en el seno materno, perdón. Bien, es importante en relación a este artículo 63, ¿sí? Lo que es la nota al artículo, la nota al artículo 63, donde de alguna manera el codificador va a decir, las personas por nacer no son personas futuras, ¿sí?, pues ya existen en el vientre materno. Si fuesen personas futuras, no habría sujeto que representar, ¿no? Y por otra parte, dentro de esa nota va a decir, si los que aún no han nacido no son personas, ¿por qué las leyes penales castigan el aborto premeditado, ¿sí?, o difieren la aplicación de la pena capital, ¿sí?, a el momento, luego lo difieren al momento en que ese niño o niña haya nacido? Después vamos a ver que el artículo 70, en consonancia con el 63, va a decir que desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos van a quedar irrevocablemente adquiridos, ¿sí?, cuando el concebido en el seno materno haya nacido o se haya producido el nacimiento con vida, ¿no? Estos derechos que son reconocidos, ¿no?, en el seno materno son adquiridos en forma definitiva, con el nacimiento con vida. De alguna manera, en relación con esto, ¿sí?, quiero mencionarles es que el actual Código Civil, ¿sí?, en su artículo 19 al 21 trata esta temática, ¿sí?, y el artículo 19 del actual código dice que la existencia de la persona humana se da desde la concepción. No aclara, no dice seno materno porque el codificador, los codificadores saben que existe también, de alguna manera, por más que no está regulado en forma pormenorizada en nuestro código actual, la concepción por técnica de reproducción humana asistida. Pero de alguna manera sigue estando, ¿no?, la idea tomada por Vélez en esa época en la cual no existían las actuales técnicas de reproducción humana asistida. Bien,
También se observa una importante influencia del derecho romano en materia de obligaciones y derechos reales. Solo unas pequeñas pinceladas, ¿no? En materia de obligaciones podemos decir que los antecedentes romanistas lo vemos a lo largo de todo su tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, esto lo vamos a observar en el tratamiento que hace de las obligaciones naturales. Esto lo vamos a ver regulado en el artículo 515, en donde el codificador va a hacer la diferenciación entre obligaciones civiles y obligaciones meramente naturales. Las civiles, aquellas que están de alguna manera revestidas de una acción civil, y las naturales, que están solo fundadas en el derecho natural y en la equidad, que van a ser aquellas que no van a conferir acción para exigir su cumplimiento, ¿no? Pero que si son cumplidas por el deudor, de alguna manera me autorizan como deudor, perdón, como acreedor a retener lo que se ha dado en razón de ellas. Esto lo vemos, por ejemplo, esto es un claro ejemplo de la influencia romana. Después, en cuanto a los derechos reales, también, si nos ponemos a analizar desde el concepto de dominio, las características del dominio, como absoluto, perpetuo, exclusivo y todo su tratamiento, podemos destacar también que mantiene Vélez Sarsfield, ¿sí?, la traditio o la tradición como un requisito integrativo del derecho real. Y en esto va a tener en cuenta también el pensamiento de Freitas, ¿no? Que de alguna manera el derecho real debe manifestarse por signos distintos a los del derecho personal, esos signos que deben ser tan visibles y tan públicos cuanto sea posible. Esto lo vamos a relacionar también con lo que es la publicidad del acto, ¿no? Y esto de si yo hago público un acto, después oponerlo, ¿no? La publicidad del acto y la oponibilidad a terceros. Bien, algunas originalidades metodológicas que encontramos en la obra de Vélez. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, que podemos destacar en lo que hace a la definición que encontramos en Vélez del acto jurídico. Él va a destacar de alguna manera, ¿no?, la causa. Lo que va a hacer hincapié en el acto jurídico es este fin jurídico, ¿no? El fin jurídico inmediato que persigue el acto. Y otra importancia en cómo el tratamiento que hace Vélez, ¿no?, en su código es la clara distinción, sí, que en esa época no era tan habitual, entre la teoría de la obligación y del contrato. Si bien él va a reconocer al contrato como una de las principales fuentes de las obligaciones, no va a ser la única fuente, ¿sí? Entonces, esta distinción también es muy resaltada por muchos expertos en el estudio de la obra de Vélez. Bien, contenido original. Contenido original. Por ejemplo, podemos resaltar el tema del tratamiento que hace de la ausencia con presunción de fallecimiento. Esto no quiere decir que antes no fuera tratada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el tratamiento que haga Vélez, ¿sí? No solo va a consistir el tratamiento de Vélez en que culmine este proceso de ausencia con presunción de fallecimiento en una mera declaración en cuanto al cuidado de los bienes, ¿no? O tratar de que esos bienes del ausente sean custodiados y demás, sino que lo que va a lograr con el tratamiento que haga es una declaración de fallecimiento con efectos similares a la muerte probada. Entonces esto es importante también destacarlo. Antes, como acá menciono en la diapositiva, se limitaba la legislación al cuidado o destino de los bienes del ausente, ¿no? Pero acá encontramos también, para destacar en la obra de Vélez, es que la declaración que se logre de la ausencia con presunción de fallecimiento va a tener efectos similares a los de la muerte probada. Bien, y ya pronto voy llegando al final, ¿sí? Vemos también, y esto es importante resaltar, es el tratamiento o la incorporación que hace Vélez en materia de reparación de daños a lo que es la reparación por daño moral. ¿Sí? La reparación del daño moral. Esto él lo va a regular en el artículo 1078 del Código, que bueno, luego va a ser derogado por la ley 711, que fue la reforma más importante que tuvo nuestro código, alrededor de más de 140 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a resaltar? Lo que podemos resaltar es que se incorpora, ¿sí? Se incorpora como una novedad a nivel, digamos, en comparación con otros países, es la incorporación de la reparación de este daño moral.
Quizás sí lo que podemos encontrar y lo que es bastante criticado es, como pueden observar de la lectura del artículo, es que va a circunscribir la reparación del daño moral en casos de que existiera un delito de derecho criminal. Entonces esto hace que quede encorsetado, ¿no? De alguna manera la reparación del daño moral en estos casos, ¿sí? Esto después va a ser saneado, por decirlo de una manera, en el año 68, cuando se modifique, una de las veces que se modifica el código nuestro, en donde por esta ley 17711 se va a reconocer la reparación del daño moral tanto en la órbita de la responsabilidad contractual, que es aquella que se da cuando hay un incumplimiento contractual, como también en lo que es la responsabilidad extracontractual, ¿no? La posibilidad de que se reconozca el resarcimiento del daño moral. Bien, conclusiones. Podemos observar, sí, a grandes rasgos la influencia que ha tenido y tiene, sí, el código, el derecho romano en el Código de Vélez y la magnánima obra que ha realizado el autor, ¿no? Es un código que integró la tradición romanista y el liberalismo del siglo XIX, ¿no? Garantizando de alguna manera, buscando garantizar la seguridad jurídica por más de un siglo. Podemos ver la influencia de esta obra, ¿sí? A nivel regional y el legado que aún hoy sigue teniendo, ¿sí? Más allá de, como que ya lo mencioné durante el relato, tenemos un código que está vigente, que ha desplazado, ¿no? Que ha reemplazado al código de Vélez Sarsfield desde el año 2015. La importancia, ¿no? del legado que nos ha dejado Vélez sigue estando, ¿no? De acá, de alguna manera, podemos hablar y mencionar, como tantas otras veces se menciona, que es la pervivencia, ¿no? De la obra de Vélez y sobre todo del derecho romano en nuestro código actual, ¿no? Pervivencia de las que tantas veces también hemos hablado y nos ha hablado el doctor Costa. ¿Mm? Y como último, como cierre final, me gustaría citar, ¿no? Acompañando a este cierre, voy a citar a Pizarro, que hace referencia a Schopenhauer, ¿no? Y va a decir que, de alguna manera, ¿no? Los hombres, la mayoría de los hombres, pasan por la vida sin ver nada. Y bueno, hay algunos hombres que son capaces de mirar más allá de la superficie, ¿no? Y estos que son capaces de mirar más allá de la superficie son los que realmente comprenden la esencia de la existencia. Por ende, bueno, acompaño la idea que Vélez Sarsfield ha sido uno de ellos, ¿no? Así que, bueno, espero que haya servido esta presentación. Intentó resumir algunos puntos relevantes de la obra de Vélez que, bueno, nos daría para mucho más, ¿no? Hay mucha tela por cortar, diríamos. Bueno, muchas gracias por la escucha. Micrófono. Bueno, un aplauso. Está cerrado el audio. Ya está abierto. Vamos a dar un aplauso a la profesora. Al parecer hay fueron aplausos. Pensé que la profesora Stringini tenía alguna pregunta que realizar. Si alguien de las personas que se encuentran vinculadas a través de Internet tuviese alguna pregunta concreta y lo acepta la profesora Anabela, pues estaríamos en condiciones de escucharles. Bien. Eso pasa cuando es tan clara una exposición, Anabela. Por eso ha quedado así. Le agradecemos realmente, nos dice aquí el profesor de Martín. Muchas gracias, excelente ponencia y la felicita, profesora. Hay algunas otras cuestiones en el chat que están colocadas, pero bueno, pues agradecemos. Entonces, bien, hay por aquí alguna duda de estudiantes. Y adelante, por favor, su nombre y el semestre en el que se encuentran cursando, por favor. Buenos días, mi nombre es Emiliano Castro Montejo, soy estudiante de primer semestre y mi pregunta para usted
sería la siguiente. ¿Por qué en Argentina se decidió cambiar el código de Vélez en 2015? Creo que necesita otra conferencia, pero bueno, va a contestar. A ver, bueno, muchas gracias por la pregunta y por, de alguna manera, la preocupación, ¿no? Bueno, a ver, acá igual me están acompañando varios profesores, ¿no? Prestigiosos de la República Argentina. Creo que tuvo que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Por cuestiones de, quizás, de técnica legislativa, cuestiones políticas, pero sobre todo también en que en algunas cuestiones se consideraba que quizás en varios aspectos había quedado un poco, ¿cómo decirlo? Un poco retrasado en el tiempo, ¿no? Entiendo que también tiene que ver con eso. Lo cual, bueno, no sé si actualmente tenemos el mejor código, ¿no? Añoramos mucho, o por lo menos en lo personal, añoramos mucho el código de Vélez, pero creo que, bueno, había cumplido en parte su ciclo, ¿no? Y había que tener en cuenta ciertos tratamientos de ciertas instituciones que no habían sido tenidos en cuenta. A ver, ¿se podría haber reformado otra vez? Bueno, seguramente podría haber sido reformado y no derogado, pero bueno, eso ya escapa al conocimiento, ¿no? de quien les habla. Entiendo que pasaron, son muchas las causas, ¿no? Es lo mismo que cuando hablamos de cuáles fueron las causas de la caída de un periodo histórico en Roma, ¿no? Nosotros lo tratamos de encorsetar en una o dos causas, ¿no? Para que sea más fácil quizás el estudio por el estudiante, pero seguramente las causas fueron varias, entre ellas la creencia de que había que hacer reformas muy importantes, cuando quizás en algunos aspectos no se ha reformado tanto, ¿no? Gracias. Bueno, pues de esta manera damos por concluida esta participación, que como decía, es precisamente el 53º aniversario de la fundación del Seminario de Derecho Romano, que realizara hace tanto tiempo en ese que acabo de referir, la maestra Mercedes Galloso, y que pues en su memoria y en su legado continuamos precisamente realizando actividades académicas en torno a este aniversario de fundación, ahora apoyados con las vías de comunicación que se tienen a la mano y que siempre ella tenía el gran gusto de incluir participaciones de profesores que no quiero decir extranjeros porque eso parece extraño, sino de otras latitudes como ha sido en este caso. Muchas gracias a las y los profesores que se han vinculado desde Argentina. Es para nosotros un gusto verles y espero pronto poder abrazarles personalmente. Esperamos que así sea en un año o dos, ya veremos, y tener el gran gusto de volver a intercambiar todo el quehacer académico que se desarrolla en torno al romanismo, que refiriendo a un profesor bien decía, el derecho romano es un derecho en evolución, como lo hemos visto y que se encuentra vigente en Latinoamérica y en gran parte del mundo. Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Que tengan un buen almuerzo en Argentina. A nosotros nos resta todavía un tiempo para lo mismo. Hasta pronto, queridos amigos. Muchas Muchas gracias. gracias, gracias a todos y saludos desde Buenos Aires para allá, para Veracruz y gracias por acompañarme. Gracias a ti, ustedes. Anabela. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias.